Buenos días, chicos y chicas, bienvenidos a este quinto vídeo correspondiente a nuestra quinta semana de confinamiento. Espero que estas 2 semanas de vacaciones os haya ido bien y hayáis podido realizar actividades diferentes a trabajar solamente en nuestras clases. Pero cuidado, puesto que estamos preveyendo la vuelta a clase sobre el 18, la semana del 18 de mayo o el 25. Así que nuestros ejes, temas, podrán ser evaluados en ese momento. Je voudrais aussi vous annoncer, pour vous aider à vous remettre au travail, que la semaine prochaine, mardi prochain, nous allons réaliser un examen via Google Forms de vocabulaire, grammaire et conjugaison de ce qu'on a vu de l'axe 4 et l'axe 5 pour la semaine prochaine. Il est vrai que vous avez déjà fait un en histoire, vous l'avez vu comment ça s'est passé. Mon but, ce n'est pas trop de vous noter, car pour l'instant, je ne rentrerai pas la note, même s'il va apparaître, vous l'avez vu, mais c'est entre parenthèses. C'est un travail qu'on fait nous, je le fais aussi pour vous vous faire travailler, vous faire réviser et vous aider à avoir ces rythmes de travail nécessaires avant la rentrée, parce que je sais que c'est peut-être un peu stressant, après autant de temps à revenir et savoir que tous les mois de juin on va avoir cours et qu'il va faire quelques évals pour valider ou évaluer un peu le 3e trimestre. Alors si on fait comme ça, on fait quelques évals Google Forms de vocabulaire, grammaire, conjugaison, au moins ça va vous obliger, vous donner l'envie, vous donner l'obligation de réviser un peu plus quoi, que seulement suivre le cours. Donc, una vez que hemos dicho esto, vamos a pasar a revisar qué hicimos el día anterior, bueno, hace ya 2 semanas. Por eso digo que hicimos. Y sobre todo vamos a hacer nuestro juego de puntos positivos y negativos. Vamos allá. La primera pregunta: ¿qué hicimos el último día? El último día comenzamos nuestro eje 5, el pasado en el presente. Vimos un documento audio que hablaba de las costumbres que hoy hemos heredado de la época de Al-Ándalus. También hemos visto y comentado unas imágenes de ciudades como Córdoba, Granada, donde se ve gente disfrutando en lugares como el hammam, que sobre todo se utilizaban en época de Al-Ándalus. Notre deuxième question, je vais vous poser une question de vocabulaire. Comme on dit en espagnol, la fleur d'oranger. Flor d'oranger en espagnol es la flor de azahar, el azahar, de los naranjos. ¿De acuerdo? La troisième question, comme on dit en français, regar. Regar en français, c'est arroser. Nous avons vu regar par rapport à tous les systèmes d'arrosage qu'aujourd'hui on utilise encore en Andalousie et de partout, souvent qui viennent de l'époque de musulmane d'Al-Andalus, où ils avaient développé énormément les systèmes d'arrosage par différents niveaux. La cuarta pregunta, un poquito de verbos irregulares, pasado, passé simple, deuxième personne du singulier, verbe savoir en espagnol. Passé simple. Supiste.
Et la dernière question, conjugue-moi en subjonctif présent en espagnol le verbe aller. Aller. Vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan. Muy bien, chicos, una vez que hemos revisado qué hicimos el último día, vamos a continuar con la clase de hoy. Seguidme. Lo primero, como siempre, vamos a escribir la fecha de hoy. Hoy es martes 28 de abril de 2020. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Un texto que se titula Clase de baile en la judería. Es una comprensión escrita que podréis encontrar en la página 179 del libro. ¿Qué es la judería? La judería es el barrio judío, le quartier juif. Y el verbo bailar es el verbo danser. Por ello, antes de comenzar nuestra comprensión escrita, os propongo algo de vocabulario. La judería, como hemos dicho, le quartier juif, una travesura, une bêtise, atender, puede ser cumplir con o respetar, una grieta, una fisura, el tintineo, le tintement, cascabeles, el grelo, asustado, del verbo asustar, effrayé, maldiciones, del verbo maldecir, les injuries, obedecer, ya sabéis que es un verbo que termina en ecer, por ello es un verbo irregular, que la primera persona tiene que añadir una z. El o la bailarina, le danseur o la danseuse, a escondidas, en cachette. El verbo perseguir, cuidado, que es un verbo affaiblissement. Y además, la primera persona solamente se hace con una G. Perseguir, c'est pour chasser. Y el verbo s'escaparse, s'enfuir. Una vez que habéis copiado este vocabulario y lo tenéis aquí para poder realizar correctamente esta comprensión escrita, os propongo el texto. Lo primero que vamos a hacer es leerlo todos juntos para la pronunciación y luego vamos a traducirlo todos juntos para más tarde realizar y responder a las preguntas que os voy a proponer. Clase de baile en la judería. A principios del siglo XIV, Itram era el hijo de un cristiano que había llegado recientemente al pueblo de Besalú, en Girona. Ahí trabó amistad con Simón y Jezabel, dos jóvenes de la judería. Itram tenía la sensación de que estaba haciendo alguna travesura, pero solo la idea de volver a ver a Jezabel podía más que cualquier otro pensamiento responsable.
Después de aquel episodio tan desagradable de la sinagoga, Jezabel fue castigada a estar en casa por orden del rabino y solo podía salir para atender las obligaciones religiosas. Las clases de danza eran una de ellas. Él y Simón se situaron detrás de la pared y gracias a una grieta pudieron ser espectadores de excepción de la sesión de danza de un grupo de 8 chicas. Jezabel era una de ellas. Estaban todas a punto de formar un círculo. Sonó la música. Unos suaves toques de tambor las pusieron en movimiento. Poco a poco, como si despertaran de un sueño profundo. Acompañaban las suaves y delicadas contorsiones de sus cuerpos con el tintineo de pequeños cascabeles que llevaban atados a los tobillos y a los brazos. La coreografía seguía la música. Era de una gran belleza plástica. Un rumor de voces y ruido de metales que se acercaba desde el otro lado de la calle interrumpió aquel espectáculo tan agradable para los sentidos. Itram y Simón se miraron. Estaban asustados y arrancaron a correr. Los perseguían los improperios, las maldiciones y los insultos. Martí Gironel, España, 1971, El puente de los judíos, 2007. Una vez que habéis leído el texto y lo habéis trabajado con las palabras de vocabulario que os he propuesto anteriormente, tenéis que responder a las preguntas siguientes. Normalmente sabéis que tenemos el juego de puntos positivos y negativos, así que os dejaré 15 minutos para realizar estas 7 preguntas. Tenéis que volver a leer el texto y responder. Primera pregunta, presenta el contexto histórico. Segunda pregunta, señala las etapas de la historia. Del texto, por supuesto. Tercera pregunta, indica qué función tiene el baile para la comunidad de Jezabel e imagina por qué. Cuarta pregunta, explica las razones del castigo de Jezabel. Quinta pregunta, busca una frase para justificar la impresión de Itram de estar haciendo una travesura. Sexta pregunta, apunta algunas características de la clase de baile. ¿Qué sentimiento producía en Itram? Y última pregunta, cuenta lo que pasó al final. ¿Cómo lo explicas? Tenéis 15 minutos. Os veo al final, al siguiente parte del vídeo. Ahora tenéis que darle a la pausa, para poder realizar tranquilamente las preguntas con el texto que tenéis al lado. Nos vemos ahora, chicos. Vamos ahora a corregir las preguntas. La primera, este contexto histórico. Supongo que vosotros sabéis perfectamente este contexto, lo hemos trabajado en historia y en historia en español. En el siglo XIV, en la península ibérica, se encontraban cohabitando las 3 grandes religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Nos encontramos durante la Reconquista, iniciada varios siglos antes por los reyes cristianos, que iban avanzando hacia el sur para conquistar los territorios ocupados por los musulmanes en el siglo VIII, más concretamente en el 711 después de la invasión de Tariq ibn Tariq. En Girona
donde se sitúa la acción, es una provincia de la actual Cataluña, en el norte de España. Allí convivían personas de las tres religiones, aunque el dominio era cristiano. Estas tres religiones crearán una cultura única, como ya lo hemos visto, porque se mezclarán de una manera cultural, como la arquitectura mozárabe o las poesías, el romance, la lengua romance, o también comercial, porque siempre habrá relaciones comerciales. En el Mediterráneo, las tres grandes culturas tendrán varios tipos de contactos militares, culturales y de pensamiento, filosóficos. Segunda pregunta, señala las etapas de la historia. Como habéis leído y trabajado, hay que diferenciar bien cómo se ha desenvuelto ITRAM y cuáles han sido las acciones en el texto. Por ello, utilizamos los marcadores temporales primero, luego, más tarde. ¿De acuerdo? Así nos indica precisamente cuándo surgieron las acciones. Primero, ITRAM llegó al pueblo de Besalú. Luego vivió un episodio desagradable en la sinagoga con Jezabel porque fue a visitarla. Y eso enfadó, del verbo enfadar, al rabino. Más tarde, Jezabel fue castigada por ello. Pero ITRAM y Simón fueron a verla bailar a escondidas. ITRAM desobedeció las órdenes y no podía resistirse. Tenía que ver a Jezabel. Mientras que Jezabel bailaba, los chicos fueron descubiertos y fueron perseguidos. Ellos tuvieron que escaparse. Hemos utilizado el vocabulario que os he propuesto al principio. Enfadar, podemos traducir enfadar o enfadarse como un colega, més gran colega que quelqu'un. Bailar, danser, a escondidas, en cachette. Desobedecer, desobeir. Descubrir, découvrir. Y escaparse, fuir. Tercera pregunta, indica qué función tiene el baile para la comunidad de Jezabel. E imagina por qué. El baile tiene una función religiosa, ya que Jezabel no podía salir si no era para cumplir con las obligaciones religiosas. Además, este baile se hacía en la sinagoga, con otras chicas de la comunidad judía. Es como si este baile tuviera un carácter religioso porque sería una manera de conectar con Dios. Evidentemente, este carácter religioso es importante para la comunidad. Je vous ai souligné cette phrase, on reviendra tout à l'heure à la fin de notre correction, pour comprendre exactement qu'est-ce que nous sommes en train de voir ici. Es como si este baile tuviera.
Cuarta pregunta. Explica las razones del castigo de Jezabel. Jezabel fue castigada porque hizo visitar a Itram la sinagoga y fue descubierta por el rabino. Itram era cristiano y no tenía que estar en la sinagoga. Cette réponse, vous le voyez dans les textes, c'est écrit juste à la fin du texte avec une étoile marquée pour mieux comprendre. Vous pouvez le trouver, vous l'avez vu sûrement si vous avez bien analysé, regardez tous les textes de la page 179. Quinta pregunta. Busca una frase para justificar la impresión de que Itram estaba haciendo una travesura. Itram tenía la impresión de que estaba haciendo una travesura, ya que, como dice en el texto, en la línea 4, solo la idea de volver a ver a Jezabel podía más que cualquier otro pensamiento responsable. Sabía que hacía una travesura porque no era un pensamiento responsable. Sexta pregunta, apunta algunas características de la clase de baile. ¿Qué sentimiento producía en Itram? Durante las clases de baile, unos toques de tambor hacían moverse a las chicas. Luego las bailarinas se contorsionaban con un tintineo de los pequeños cascabeles. Era de una gran belleza plástica. Este baile producía en Itram un sentimiento agradable para los sentidos. A él le gustaba ese baile. Y la última pregunta, cuenta lo que pasó al final. ¿Cómo le explicas? Al final, los chicos fueron perseguidos y tuvieron que escapar. Este baile no estaba permitido a otras personas que a los no judíos, y además ellos estaban espiando a escondidas para ver a las bailarinas. Maintenant, je voudrais m'arrêter et vous expliquer cette phrase qu'on a utilisée pour une des réponses. Es como si este baile tuviera. Si le traduis littéralement, c'est comme si cette danse avait. Mais avait, vous savez quel temps c'est en français? Alors ça ne correspond pas en espagnol. Avait, tenía de l'imparfait, n'est-ce pas? Et pourquoi ici c'est tuviera? Je n'ai pas écrit tenía. Après cette formule, comme aussi, en français, nous allons écrire l'imparfait de l'indicatif, tandis qu'en espagnol, on va utiliser l'imparfait de subjonctif. Celui-là, tuviera, correspond alors à l'imparfait de subjonctif. Mais qu'est-ce que c'est l'imparfait de subjonctif? Les subjonctifs imparfaits s'emploient comme le subjonctif présent. La seule différence est que le verbe de la proposition principale est conjugué au passé simple ou à l'imparfait. On revient dans nos phrases subordonnées qu'on avait déjà commencé. Cette concordance de temps, très importante. Si je reprends cette utilisation et l'importance du fait que la première phrase, la phrase coordonnée, est en passé simple ou à l'imparfait, je reviens à ma phrase. Ça, c'est la corrección. Y vous regardez ici. Además, este baile se hacía en la sinagoga. C'est quel temps hacía?
Évidemment, c'est de l'imparfait. Donc, cette deuxième phrase, es como si este baile tuviera un carácter religioso. Cette idée dépend de la première phrase qu'il y a là. Puisqu'il y a un caractère religieux, car ça se faisait dans la synagogue. Phrase coordonnée, phrase subordonnée. La première phrase, le temps est l'imparfait. La deuxième phrase, le temps est subjonctif imparfait. Alors, si le verbe de cette proposition principale exprime un souhait, une émotion, un sentiment, une recommandation, une possibilité, un doute ou une négation, et qu'il est conjugué au passé, à l'imparfait ou conditionnel, le verbe de la subordonnée sera donc conjugué au subjonctif imparfait. C'est pour cela que nous pouvons aussi établir cette formule. La première partie, passé simple, imparfait ou conditionnel. La deuxième partie, subjonctif de l'imparfait. Quelques exemples. Dudaba que viniera. Je doutais qu'il venait. Nous, en français, on va utiliser l'imparfait pour le présent, l'imparfait. Mais ici, c'est des subjonctifs imparfaits. Je doutais qu'il vienne. Le dije que lavara los platos. Je lui avais dit de laver les assiettes. Los niños querían que su padre les comprase un perro. Les enfants voulaient que leur père leur achète un chien. D'accord, vous avez compris. Mais comment on va former le subjonctif imparfait? On est bien d'accord que ça dépend de la phrase, selon la première ce qu'il veut exprimer et dans quel temps il est cette première phrase. Pour conjuguer le subjonctif imparfait en espagnol, il faut d'abord conjuguer le verbe qu'on veut créer un subjonctif imparfait à la troisième personne du pluriel au passé simple. C'est pour cela que vous connaissez très bien déjà tous les irréguliers de passé simple. On a travaillé énormément. Vous êtes vraiment des experts à ce niveau-là. Alors là, on va le prendre en troisième personne du pluriel. Un exemple. Escuchar. Escucharon. Comer. Comieron. Escribir. Escribieron. Une fois que vous avez pris cette troisième personne du pluriel en passé simple, vous devez quitter la terminaison ron. Vous quittez chaque fois cette terminaison. Donc, de escucho, ça fait escucha. De comer, ça fait comie. Et d'escribir, ça fait escribie. Et une fois que vous avez ça, du verbe, vous devez rajouter la terminaison suivante. Cette terminaison, elle est en plus interchangeable car il y a deux terminaisons qui veulent dire la même chose et on l'utilise pour tous les verbes. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser la terminaison ra, ras, ra, ramos, rais, ran ou se, ses, se, semos, seis, sen. À deux terminaisons, ça veut dire la même chose. C'est des subjonctifs imparfaits, mais il faut savoir qu'il y en a deux, que vous pouvez utiliser les deux, que vous pouvez être voué de trouver un verbe avec cette terminaison ou celle-ci. Il faut savoir. Des exemples. Pour vous noter encore un peu plus. Troisième personne du pluriel, le passé simple. Il faut quitter le rond et il faut ajouter la terminaison 1, option 1, ou la terminaison 2, option 2. Une ou l'autre sont possibles. Alors, ça nous donne la chose suivante. De hablar
hablara, hablaras, hablara, habláramos, hablarais, hablaran. De comer, comiera, comieras, comiera, comiéramos, comierais, comieran. O de escribir, escribiera, 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 escribiéramos, escribierais, escribieran. On peut utiliser l'autre terminaison. C'est certainement pareil. Quels sont les irréguliers? Mais les irréguliers qui est de passé simple. C'est-à-dire, comme je vous ai posé dans la première question de la séance, de saber es supieron, il faut qu'on enlève eron, et ça nous fait supier, puisqu'il est un verbe irrégulier, de le savoir, en passé simple. Et après, on prend supier et on utilise la terminaison supiera o supiese. Ça, c'est la première approche qu'on va faire au subjonctif, en parfait de subjonctif. Et surtout, pour commencer à compléter, les phrases subordonnées qu'on a déjà vues et les concordances de temps. Pourquoi la concordance? Première phrase, imparfait, passé simple, conditionnel. Deuxième phrase, subordonnée, subjonctif imparfait. Alors, pour travailler un peu, je vous demande pour la semaine prochaine ejercicios para el martes. ¿Qué día es el martes ya? Que no me acuerdo. El martes 5 de mayo ya. Página 182 del libro, número 6 y 7. También os aconsejo la página españolfacilo.com. Ahí vais a encontrar también ejercicios sobre el imperfecto del subjuntivo. Y no olvidéis, para el martes 5 de mayo, examen Google Form, vocabulario, conjugación, gramática, del eje 5 y el eje 4. Hemos empezado. El 5, el passé dans le présent, y del último también. ¿De acuerdo? Eje 4 y 5. Comme je vous avais dit dans la vidéo, c'est aussi pour vous aider à vous mettre au travail avant de la reprise et nous assurer qu'on est en train tous un peu de travailler ce que sera posé como question par la suite. ¿D'accord? Pues muchas gracias, chicos y chicas. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la semana que viene. Adiós.